PowerPoint que les acabo de cargar yo. No sé si tienen alguna duda al respecto. Bueno, y pueden revisarla también ustedes más tranquilos. Como les comento, está dentro, queda cargado los archivos de Teams. ¿Ya? Por si no lo encuentran en el intranet, porque como hay problemas para conectarse y para subir material, de hecho me rebotó muchas veces, intenté cargar el archivo y no se pudo, ¿ya? Pero bueno, ahora lo que vamos a empezar a ver hoy día es lo que alcancemos con el tiempo que nos queda, es sobre interés compuesto. Entonces quiero saber si tienen alguna duda con los ejercicios anteriores que quedaron, no recuerdo bien en qué quedamos, porque como que uno se relaja también con este tema de las fiestas patrias, ¿no? Es que espero también que lo hayan pasado bien con su familia. Entonces, no recuerdo qué fue lo último que vimos. Acá tengo yo los ejercicios que estuvimos revisando en el Word que estamos utilizando. Me parece que fuimos revisando algunos ejercicios de la guía, si es que mal no recuerdo. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta para empezar a ver? ¿Me escuchan bien, cierto? Me avisan si no me escuchan. Sí, profe, sí se escucha. Ya, ok, gracias. Entonces no hay dudas para empezar a ver lo que era interés compuesto. Ya, de hecho, lo último que vimos nosotros, lo que estoy revisando yo acá en el Word que tenemos, ¿cierto? Fue de la guía de ejercicio el número 8, me acuerdo, que acá lo tengo. ¿Ya? De la guía de ejercicio nosotros estuvimos revisando el número 8, ahí quedamos. Entonces no sé si alguien más tenga, les voy a cargar eso igual acá a ver si queda Claro, aquí. profe, yo tenía la duda. Le habíamos Ya. preguntado en el, claro, el ejercicio 8 de los 15 meses, el resultado usted en la clase anterior dio El como el resultado, resultado. claro. Ya, Entonces, ese. y en el caso del número 9 de la guía de ejercicio. Ya, entonces pues, revisemos ese ejercicio antes de comenzar con lo que es interés compuesto. Entonces voy a salir un poquito de acá y voy a proyectar entonces lo que es el Word que estamos utilizando nosotros para hacer los ejercicios. Entonces aquí voy a mostrar en qué quedamos ese día. Ya, ahí se ve, ¿no? Ahora sí. Ya, esa es la guía, porque empezamos a revisar sobre la guía que está dentro, ¿cierto?, de el intranet, ¿se acuerdan? Ya, en esa guía entonces era el 8 que resolvimos la clase pasada y que eran 5 trimestres, pero como nosotros queríamos transformarlos a meses, porque la respuesta en la guía estaba en meses, fue que multiplicamos los 5 por 3, porque un trimestre tiene 3 meses y nos dio entonces 15 meses, ya que era el tiempo. Esa era la número 8. Entonces ahora vamos a ver la número 9. Y esa también estaba dentro de la guía de ejercicio, ¿no? Ya, ¿qué decía la número 9? Decía, por depositar 2.700 durante un año y medio, se obtiene una ganancia de 1.944. Ah, ¿Cuál ya. es, cuál es la tasa de interés trimestral? Ya, y ahí me pedían la tasa de interés, pero me la pedían trimestral entonces. Y estoy buscando acá también lo que era la guía de ejercicio, no lo puedo encontrar. Bueno, entonces la duda o la incógnita en este ejercicio, que es el número 9, era entonces la tasa de interés, ¿no?
pero trimestral. Ya, ahí lo voy a copiar yo, que estoy buscándolo acá, que no lo puedo encontrar. Si lo puede alguien copiar ahí. Ahí lo peguen en el chat. Ya, Profe. eso le iba a pedir, gracias. Ya, ese era el ejercicio, entonces, gracias por ponerlo. Entonces, de aquí lo voy a sacar yo y lo voy a poner ahí. Ya, ahí sí. Ya, y el resultado decía que era 12, ¿no? 12%. Bien, entonces, ahí. Vamos a revisar aquí. Vamos a hacerlo más bajito para que se vea bien ahí. Ya, entonces decía, por depositar, ¿cierto? 2.700 pesos durante un año y medio, se obtiene una ganancia de 1.944 pesos. ¿Cuál es la tasa de interés trimestral? Entonces, esa era la incógnita, ¿cierto? La tasa de interés. Pero la piden ahí, claritamente, claro, ¿cierto? La piden trimestral. Está claro en la pregunta. Entonces, los datos, ¿cierto? Tenemos que revisar los datos que nos entrega el ejercicio. Y en relación a los datos, podemos decir que tenemos al capital inicial. ¿Cuánto será el capital inicial? Bueno, serían los 2.700 pesos. Porque dice, por depositar estos 2.700 pesos durante un año y medio, ¿cierto? Se obtiene una ganancia de 1.944 pesos. Se obtiene una ganancia. Es lo mismo que decir, se genera un interés o se genera un interés simple de 1.944 pesos. Ya, entonces lo que me están entregando ahí, eso que de ganancia que se genera, es el interés simple. Se genera esta operación de depositar estos 2.700 pesos durante un año y medio. ¿Ya? Entonces, cuando me pregunten ahí, me preguntan sobre cuál es el interés simple, ya me lo están dando. ¿Cuál es el interés simple que genera esta operación? 1.944 pesos. Eso es lo que está entregando acá los datos. ¿Ya? Y también tengo el tiempo. Vemos que el tiempo era un año y medio, ¿cierto? Entonces el tiempo va a ser igual a un año y medio. Eso dice ahí, ¿no? ¿Ya? Y la tasa de interés, que también es la que tenemos que nosotros investigar, porque esa es la incógnita, ¿no? Eso es lo que no sabemos. ¿Cuál es la tasa de interés? Pero tengo que recordar que me la piden trimestral. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, ¿qué formulita podemos ocupar? Si estamos hablando de interés simple. ¿Cómo era la fórmula? Bueno, la fórmula era, ¿se acuerdan? Interés simple. Bueno, teníamos dos formas de cálculo, ¿no? Estaba esta que es de interés simple, que dice que es igual al capital inicial por tasa de interés y por el tiempo, ¿cierto? Esa es una. Y después está la otra que es de monto final, ¿se acuerdan? O capital final, que le digo yo, es igual a capital inicial por paréntesis, ¿no? 1 más tasa de interés y por el tiempo. Esa es la otra. Entonces acá tenemos que ver cuál formulita es la que vamos a utilizar. ¿Y qué creen ustedes? ¿Con cuál? Porque con las dos yo podría trabajar o de repente no. Hay que ver los datos primero que me entregan. Tengo el capital final. Bueno, lo vamos a hacer con las dos fórmulas. Ya, yo podría, quizás no me dan el capital final, pero podría obtener el capital final. ¿Ya?
porque se acuerdan que el capital final decía que era igual al capital inicial más el interés que se genera, y yo tengo ahí el capital inicial y tengo el interés que se genera. Habría ¿Sí que o sumar no? 2007 más 1944, ¿no? Claro, porque el capital final era el capital inicial más el interés que se genera, ¿cierto? Esa otra formulita, la voy a tirar más para allá. Ya, esa era una de las fórmulas. Y tenemos entonces que el capital final, como decía el compañero, sería entonces, ¿de qué manera? Tomar, ¿cierto?, el interés que se generó por esta operación y sumárselo al capital inicial que me entrega la operación, ¿cierto? Que es 2.700, es lo que estábamos hablando, ¿no? Más los 1.944 pesos. ¿Ya? Porque es el interés que se genera. Si yo sumo eso, me va a dar el capital final, ¿cierto? Nos va a decir que el capital final es igual a, eso es lo que me decía Wilmer, que le daba 4.644, ¿cierto? Sí, 4.644. Ya, entonces eso es lo que da. Y eso sería el capital final. Hasta ahí nosotros lo que hicimos es solamente buscar cuál es el capital final para poder reemplazar. Ya, ahora, ¿dónde vamos a reemplazar esto? En la formulita que está al lado, o sea, que estaba antes que la que acabamos de realizar. ¿Ya? Porque ahora yo ya obtuve el capital final, entonces ahora puedo utilizar esta fórmula, porque ahora ya tengo el capital final. Entonces, yo acá podría reemplazar, podría decir, ¿cierto? Capital final es igual, o sea, 4.000, ¿cierto? 644 es igual a capital inicial, 2.700, ¿cierto? Por paréntesis, 1 más paréntesis, tasa de interés, no la tenemos porque es una incógnita, y por el tiempo. Ya, ahora, el tiempo me lo están dando en años. Entonces yo podría quizá calcularlo en años y después calcularlo trimestral. O de lo contrario, calcularlo en meses y después que saque en meses, pasarlo más adelante cuando tenga el resultado final a trimestre. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos meses será un año y medio? Eso. 18, ¿cierto? Son 18 meses. Un año y medio. Son los 12 meses más los 6 meses restantes del medio año más. 12 más 6, 18. Entonces, si nosotros lo calculábamos así, vamos a sacar o vamos a despejar la tasa de interés mensual. ¿Ya? Y después podemos pasar esa tasa de interés que me arroja al final, que es mensual, la podemos pasar a trimestral. ¿Ya? Entonces, esa sería como una opción. Voy a ir corriendo porque me corrió la otra opción. Bueno, vamos a ir modificando un poquito acá porque después voy a tomar esta otra formulita. Vamos a cortarla ahí, que también la puedo utilizar. ¿Ya? También puedo utilizar esa fórmula sin ningún problema. Pero ahí vamos a ver cómo. ¿Ya? Esta era de capital final porque en el fondo lo que quisimos hacer nosotros era despejar, ¿no? Sacar el cálculo del capital final, que no lo teníamos. Ya, de hecho, acabamos de colocar ahí que así calculamos, ¿no? Lo que era el capital final. Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí?
Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con lo que está aquí, con lo que la ecuación, porque esto en el fondo se transformó en una ecuación, porque hay una incógnita que es la tasa de interés. Tenemos que empezar a despejar esto para dejar solita la I, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea, despejar hasta que quede solita la I. Y entonces, ¿cómo me quedará? Yo quisiera aquí despejar para que me quede solita la I. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pasar qué cosa para qué lado? Lo primero que podría hacer yo acá es que lo que está multiplicando acá pase para el otro lado dividiendo, ¿no? Entonces eso sería dividido ¿en qué cosa? En 2700, que es lo que está multiplicando el paréntesis, ¿no? Y eso me va a quedar que es igual a 1 más paréntesis, ¿cierto? Tasa de interés y por los 18, que son los 18 meses que calculábamos nosotros. Ya, ¿qué otra cosa más puedo hacer? Bueno, los 4.644 que están divididos, ¿cierto? Por los 1.700, ¿cierto? El 1 que está después, que sale igual a 1 más, ese 1 puede pasar al otro lado, ¿de qué manera? Restando, ¿cierto? De ahí ya se me empieza a simplificar esta expresión, ¿no? Esta ecuación. Sigue quedando con el otro lado igual a tasa de interés por 18. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá en el fondo? Es despejar ahí, hacer el cálculo de cuánto nos quedará todo lo que está ahí en el paréntesis menos 1. O sea, los 4.644 lo dividimos en 2.700 y luego le restamos 1. ¿Cuánto me da eso? ¿O cuánto les da a ustedes? A mí me dio eso. No sé si estoy en lo correcto. Ustedes me dicen si alguien le dio otra cosa, porque también me puedo equivocar. ¿Ya? Y ahí ya está despejándose un poco más este cuento, ¿no? Porque acá ya me queda 0,72, que es en el fondo el paréntesis, la división que está ahí, menos 1, me da a mí 0,72, va a ser igual a tasa de interés y por el tiempo que son 18. ¿Ya? Ahora, como yo quiero despejar la tasa de interés, esos 18 que están multiplicando pasan al otro lado dividiendo. Recordar que voy a obtener la tasa, pero la voy a obtener mensual. Porque yo, acuérdense que el tiempo lo puse en meses acá. Entonces sería 0,72 dividido en 18. Y dice que eso va a ser igual a la tasa de interés. Y eso me va a dar ¿cuánto? Bueno, por lo menos a mí me da 0,04, que es igual a la tasa de interés. Pero recordar que aquí, esta tasa de interés, yo tengo que transformarla a porcentaje. ¿Y cómo se transforma a porcentaje? Por 100. Exacto. Debo multiplicarla entonces por 100. La única manera de que me logre, ¿cierto?, transformar este decimal que me dio del 0,04 a porcentaje. Ya, entonces ahí vamos a recién tener la verdadera tasa ya porcentual. Entonces eso por 100, ¿cuánto me dará? 4%, ¿no? O sea, que 4% es la tasa de interés, pero esta tasa es mensual. Ya, ahora a mí me dicen aquí que quiero la tasa trimestral. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Si ya la tengo mensual.
Multiplicarla por 3. Multiplicarla por 3. ¿Por qué? Porque un trimestre tiene 3 meses. Ya, por eso la vamos a multiplicar por 3. Entonces tomo esta tasa que me la calculé mensual, ¿cierto? Y lo multiplico por 3, porque estoy en el fondo hablando de trimestre. ¿Ya? Los trimestres tienen 3 meses. Entonces son 3 meses, o sea, un trimestre. ¿Y eso cuánto me da? 12% como tasa de interés. Ya, esa es la forma de hacerlo con la formulita que era la más larga que tenemos nosotros, que es capital final igual capital inicial por, ¿cierto? Paréntesis 1 más tasa de interés y por tiempo. Ya, que lo que hicimos acá fueron 2 pasos, porque tuvimos que primero despejar cuál era el capital final, que era solamente sumar el capital inicial más el interés que se generó. Ya, ahora la otra forma también podría ser con la otra formulita, ¿cierto? La que yo corté de ahí, que le dije la voy a poner más abajito. ¿Por qué? Porque esa fórmula dice interés simple igual, ¿te acuerdan? Capital inicial por tasa de interés y por el tiempo. Así era, ¿no? ¿Así es la fórmula o me equivoco? Ya, si esa es la fórmula y yo tengo ya el interés simple, porque es 1944, ¿no? Yo digo que 1944, que es el interés que se generó, va a ser igual a, ¿cuánto es el capital inicial? 2.700, ¿no? Por la tasa de interés y por el tiempo. Acá tenemos la misma opción de el tiempo, que era un año y medio, transformarlo a meses. Tengo la misma opción. O la otra opción sería esos 18 meses transformarlos a trimestres y obtengo inmediatamente la tasa trimestral. Ya estamos hablando de 18 meses. ¿Cuántos trimestres son? 6 trimestres, ¿no? No me equivoco. Si yo pusiera 6 ahí, porque estoy diciendo que en el año y medio hay 6 trimestres. Me va a dar al tiro la tasa trimestral. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? 1944, ese que está, los 2.700 que están multiplicando ahí pasarían al otro lado dividiendo, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual a la tasa de interés y por los 6 trimestres que corresponden a, voy a poner ahí para que no se enreden, los 6 trimestres que corresponden a un año y medio, ¿cierto? Bueno, entonces hasta ahí, ¿cuánto me dará 1944 dividido en 2.700? Me da 0,72. 0,72 va a ser igual a la tasa de interés, que es lo que quiero despejar, por los 6 trimestres. Ahora, ¿qué hago para despejar la tasa de interés? Los 0,72 quedarán dividiendo, porque el que está ahí, el 6 que está multiplicando la tasa, pasa al otro lado dividiendo. Eso me va a dar igual a la tasa de interés. Pero acuérdense que eso es, hasta ahí lo tenemos en decimal. Tenemos que transformarla, ¿cierto?, a porcentaje, porque me va a dar 0,12, que es igual a la tasa de interés. Ya, esto multiplicado por 100 para obtenerlo en tasa porcentual. ¿Cuánto es eso? 12% es igual a la tasa de interés. Y esa tasa de interés ya está trimestral, porque yo calculé los trimestres que corresponden para un año y medio. Entonces la calculé al tiro trimestral y la hice con esta otra fórmula. ¿Ya? ¿Se entiende eso?
¿Hasta ahí se entendió? ¿Dudas, consultas? ¿Alguna duda, chicos? ¿Consulta? No, profe. ¿No? ¿Quedó más claro? Ya. Sí, es más fácil. Sí. Bueno, igual hicimos como la más larga, ¿no? Después la otra más cortita, la que estaba más fácil. Entonces, en el fondo, de cualquier manera llegamos al mismo resultado, que eso es lo importante. No sé si tiene alguna otra duda de esta guía para empezar ya, por lo menos dejar visto lo que son las fórmulas de interés compuesto. Porque ya sabemos algo de interés compuesto. Yo les había comentado que es interés sobre interés. Ya por eso se llama compuesto. Ya, porque todos los periodos se vuelve a adicionar el interés a un capital que ya era final, que se transforma en inicial nuevamente, se le vuelven a generar los intereses y así sucesivamente. Ya, entonces no sé si tienen alguna otra duda. Bueno, este Word que está acá, que lo tenemos así como desarrollado, lo voy a subir también aquí para que quede ahí el respaldo también si alguien quiere volver a revisarlo o quiere buscarlo acá en los archivos, ya, para que lo tengan. Entonces, no sé si hay dudas, consultas, ustedes me dicen. Ya, entonces vamos a empezar con interés compuesto. Bueno, yo también les subí acá, eso les comentaba, que lo pueden encontrar en los archivos de Teams, mientras tanto, porque tuve problemas para cargar todas estas cosas en la plataforma. ¿Ya? Y lo vamos a empezar a mostrar aquí para salirme de ahí del Word. Bueno, estoy intentando yo abrir ahora. Ahí sí. Bueno, ahí se va a empezar a visualizar lo que es entonces el PowerPoint de lo que es interés compuesto. Ya, bueno, el interés compuesto, yo les decía, acá si se dan cuenta ahí también está la definición. Se dice que el interés compuesto como operación financiera, ¿cierto? Se trata donde el capital va a aumentar al final de cada periodo por adición de los intereses vencidos. ¿Ya? Entonces siempre también vamos a tener acá periodos convenidos, ¿cierto? Para la operación, una tasa de interés, un capital, un cierto capital, ¿cierto? Y a los periodos se le va a llamar capitalización o periodos de conversión. Acá vamos a hablar de capitalización siempre, en casi todo ejercicio. Ya ahora, ¿qué es lo que va a mandar también y que tengo que recordar siempre en el ejercicio? Va a mandar la capitalización. ¿Por qué? Porque la capitalización está relacionada a el interés, a cómo capitaliza el interés, ¿cierto? Un cierto capital inicial, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que puede ser que los intereses se capitalicen cada 3 meses o mensualmente. Entonces, yo tengo que hacer, siempre revisar cuál es la capitalización en el ejercicio para saber cómo tomar, ¿cierto? La tasa de interés, cómo va a ir adicionándose al capital inicial esta tasa de interés. Si es mensual, si es trimestral, si es semestral, etc. ¿Ya? Bueno, y nosotros habíamos conversado ya antes que se le dice al interés compuesto interés sobre interés porque se produce ese efecto cuando uno empieza a calcularlo. ¿Ya? De hecho, por eso les comentaba el tema de la capitalización. ¿Ya? Porque yo tengo que estar clara, ¿cierto? Si el interés se va a capitalizar trimestralmente, como les comentaba recién, mensualmente, eso va a significar que cada mes voy a sumar interés sobre interés, o cada trimestre voy a adicionar interés sobre interés. ¿Ya? Y bueno, los periodos de capitalización es lo que les decía yo, ¿no?
tenemos años, semestre, cuatrimestre, trimestre, bimestre, meses, quincena, semana, días, como lo habíamos visto también en el interés simple. Y bueno, ahí hay que estar revisando, ¿cierto? Que lo mismo que en los ejercicios anteriores, que el tiempo también esté en la misma unidad temporal que la capitalización. Ya si me dicen capitalización trimestral, significa que cada 3 meses yo adiciono los intereses. Pero entonces voy a tener que acordarme que el tiempo también tiene que estar o trimestral, ¿cierto? Para poder calcular de esa manera y tener ambas cosas, ¿cierto? La misma unidad temporal. ¿Ya? O de lo contrario podríamos transformar ahí algo a meses, depende de la capitalización. Por eso les decía yo, si la capitalización dice trimestral, entonces tengo que verificar que el tiempo también yo esté acorde con lo que es el trimestre. ¿Ya? Bueno, y acá vamos a ver un ejemplo para que se vaya entendiendo mejor. Dice así, se tiene una tasa de interés del 24% anual, capitalizable, y eso es lo que manda, por eso digo yo, capitalizable bimestralmente. ¿Qué quiere decir bimestral? Que el interés cada 2 meses se adiciona. ¿Ya? Por eso dice que la tasa de interés es del 24% anual. ¿Ya? Pero es capitalizable bimestralmente. Entonces yo esa tasa que la tengo anual tendría que transformarla a bimestral. ¿Ya? Entonces tengo que saber cuántos bimestres hay en un año. Estamos hablando de 2 meses. Bimestre significa 2 meses. O bimensual, que se le llama. Y ahí es donde tengo que acordarme de que la tasa yo voy a tener que convertirla a bimensual, porque la capitalización dice que es bimestral, a pesar que me dieron la tasa de interés anual. Y para calcular, ¿cierto? Dentro de un año hay 6 bimestres. ¿Ya? Por lo tanto, ese 24% se divide en 6. Y así saco yo la tasa para 2 meses. O sea, cada 2 meses tenemos un interés del 4%. ¿Ya? Bueno, y ahí, si se dan cuenta, dice en el ejemplo, se cuenta con 750.000 pesos como capital inicial que se depositan al 18% anual de tasa de interés, pero la capitalización es mensual y eso es lo que manda. La capitalización de esos intereses es mensual, por un plazo de 4 meses. Entonces la capitalización es mensual y el tiempo también es en meses. Por lo tanto, esos 18% anual que me dieron de tasa de interés, tengo que convertirlo a meses. ¿Ya? Entonces me preguntan el monto que se obtendrá al término del plazo será, y dice que la idea es que se detalle mes por mes para saber más o menos cómo van adicionándose los intereses en este interés compuesto. Bueno, lo primero que hay que hacer aquí es convertir la tasa, ¿no? La tasa del 18% que es anual, la convierto a mensual. Y por lo tanto, para convertirla a mensual la divido en 12, ¿no? Porque dentro del año hay 12 meses. Eso me va a dar una tasa mensual de 1,5%. Esa es la tasa mensual, ¿ya? Ahora, ¿cómo quedaría este ejercicio si lo hacemos con los términos de interés compuesto? Bueno, quedaría de la siguiente manera. Y aquí es donde vemos esta tablita para que ustedes vean, ¿cierto?, cómo se va a ir adicionando cada periodo, porque son 4 meses, ¿no? Por eso dice del 1 al 4 ahí. Pero en cada periodo se van a ir adicionando los intereses del 1,5%. ¿Ya? Entonces, yo empiezo con este capital inicial para el primer mes de 750.000 pesos. ¿Ya? A eso le adiciono la tasa de interés, que es del 1,5%. ¿Ya? Si yo le adiciono o le calculo el 1,5% de tasa de interés a 750.000 pesos, me va a dar un interés ganado de 11.250 pesos. ¿Ya? Y eso para el primer mes se va a transformar en un capital final de los 750.000 más el interés, los 11.250. Se convierten entonces en 761.250 pesos, que es para el primer mes. Pero en el interés compuesto lo que sucede es que este capital final para ese primer mes pasa a ser inicial para el segundo mes. Ya, por eso que se habla de interés sobre interés. Ya, esa es la diferencia que tiene este interés con el interés simple. Y se dan cuenta ahí
ese interés entonces pasa a ser, ¿cierto? A sumarle al capital inicial se transforma en un capital final que pasa a ser, para el segundo periodo, un capital inicial. Por eso aquí en el segundo periodo, si se dan cuenta, en el segundo mes, sale ahí, capital al inicio del mes, y sale el mismo valor del capital final del primer mes. Dice que en el segundo mes entonces tenemos 761.250. Ya, al que le vuelvo a adicionar el interés del 1,5%. Y eso se transforma en ¿qué? En un interés que se va a generar o se va a ganar de 11.419 pesos. Ya si a los 761.250 le sumo los 11.419, me va a resultar para el segundo mes un capital final de 772.669, que van a pasar a ser capital inicial para el tercer mes. O sea, el tercer mes tengo 772.669, a los cuales le vuelvo a adicionar la tasa de interés del 1,5%. Se generan otra vez intereses de 11.590. Se le suman estos intereses a los 772.669 y termina, ¿cierto?, para el tercer mes en un capital final de 784.259 pesos, que van a pasar a ser capital inicial para el cuarto mes. Entonces, el cuarto mes tenemos como capital inicial los 784.259, le volvemos a adicionar el 1,5% de interés. Tenemos intereses ganados para el cuarto mes de 11.764 pesos, perdón, que sumado al capital inicial, que eran los 784.259, terminan en un capital final para el cuarto mes de 796.023 pesos. En el fondo, ¿cuál es el monto final? O sea, o ¿cuál es el capital final en este ejercicio de interés compuesto? Considerando un capital inicial de 750.000 pesos y una tasa de interés mensual del 1,5%, bueno, el capital final es 796.023 pesos. Ese es el monto final que yo obtuve de esta operación. Y así se trabaja con el interés compuesto, si se dan cuenta, por eso se le llama interés sobre interés. ¿Se entiende esta tablita? Sí, profe. ¿Sí? Pero Ya. hay una fórmula que saca todo el tirón, ¿cierto? Claro, exacto. Eso lo iba a comentar justamente ahora. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen, claro, profe, está re fácil hacerlo porque son para 4 meses, pero si yo le digo para 1 año y medio, o si le digo para 36 meses, imagínense la tabla. O sea, tendríamos que tener, y si le digo la capitalización es mensual, tendrían que ser 36 meses hacia abajo. Y es aquí donde aparece la fórmula, que nos va a facilitar el cálculo. O sea, vamos a lograr el mismo resultado, pero sin hacer esta tabla. ¿Se entiende? Y esta es la formulita. Bueno, para nosotros poder obtener el monto final o capital final, me devuelvo, que eran los 796.023 pesos, ¿cierto que están ahí? Yo tendría que ocupar esta fórmula que dice que capital final, esta es la fórmula de interés compuesto, capital final es igual a capital inicial por paréntesis 1 más tasa de interés y todo ese paréntesis elevado al tiempo. Y aquí es que nos cambia la fórmula, ¿se dan cuenta? Entonces ahora la fórmula para calcular el monto o el capital final en el interés compuesto es lo que sale ahí. Capital final igual a capital inicial por 1 más tasa de interés y todo eso elevado al tiempo. ¿Ya? Y como se nos fue el tiempo ya, va a quedar de tarea que el mismo ejemplo, este que está acá, ¿cierto? De los 750.000, con la tasa del 18% anual que nosotros la calculamos, ¿cierto? Mensual, ¿cierto? Ustedes puedan obtener el monto final con la fórmula, ¿ya? Entonces aquí, ¿cuál será el capital inicial? 750.000 pesos por 1 más la tasa de interés, 1,5 era, ¿no? Por ciento elevado a, ¿cuánto sería? ¿Cuánto era el tiempo? ¿Elevado a qué? 1,5. El 1,5 era la tasa de interés, pero el n es el tiempo, y eso va a estar elevado al tiempo, al n. ¿Cuánto era el tiempo? 4 meses, ¿se acuerdan? Pues hicimos una tablita. 1, 2, 3, 4 meses. Entonces acá sería capital final igual a 750.000 por
1 más el 1,5% de tasa de interés y todo eso elevado a 4, porque son 4 meses. Y eso quiero que ustedes intenten hacerlo para ver qué resultado le da y lo vamos a revisar la próxima clase. ¿Les parece? Entonces, hasta la próxima clase para que vayan a su otra clase si es que no hay problema de conexión. Ya, hasta la próxima clase. Cuídense y cualquier duda me consulten igual. Va a quedar de tarea, lo vamos a revisar la otra clase. Ya, profe, gracias. Ya Buenas noches. nos vemos. Buenas noches, que estén bien. Chao, chao. Cuídense.